Vamos a explicar lo que es el amplificador diferencial, que son amplificadores que tienen una entrada o que tienen dos entradas. Son amplificadores obviamente de señales. Hay diferentes tipos de amplificadores y de polarización que funcionan en modo diferencial y también funcionan en modo común. Los amplificadores diferenciales, como dije antes, hay de una entrada a dos entradas y diferentes formas de polarización. Este amplificador diferencial se llama así porque amplifica la diferencia de dos señales aplicadas en las bases de un amplificador diferencial. Simbólicamente se simboliza con un triángulo como un amplificador operacional. Aquí está la salida. Entonces tiene dos entradas, una entrada que se llama entrada inversora, que está al negativo, y entrada no inversora, que se coloca al positivo. El amplificador diferencial, ya dijimos que tiene dos entradas. Una entrada es B y D, que es la entrada diferencial, que es la resta de las dos entradas, la entrada inversora y la entrada no inversora. O sea, simplemente, como se llama entrada diferencial, es la resta entre las dos entradas, B1 menos B2. Y B sub IC es la señal de entrada en modo común, que se define como la semisuma de las entradas. Entonces tenemos, no olvidemos, la entrada diferencial, que es la resta de las dos señales de entrada, y la entrada en modo común, que es la semisuma. Vamos a ver entonces el amplificador diferencial de una entrada. Como es una entrada, se hace B sub 2 igual 0, tal como se muestra aquí. La entrada B sub 2 es 0, y 0 es una fuente de corriente que polariza los transistores. Aquí está el voltaje de polarización positivo más VCC, y aquí está el voltaje de polarización negativo, que es menos VCC. Esto es una resistencia que se llama resistencia RN, que está en paralelo obviamente de esta fuente de corriente. Entonces tiene dos transistores, Q1 y Q2, y tiene una sola entrada por Q1, por ese transistor. Se supone que estos voltajes de base emisor, como los transistores son iguales, estos voltajes son iguales, tal como se señala de esta forma. Esta es la resistencia de polarización del colector. Entonces aquí está la señal de entrada y aquí está la señal de salida en el colector de este transistor Q1. Y aquí están las ecuaciones matemáticas que definen ese amplificador diferencial. La amplificación de voltaje obviamente es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, y según los parámetros del transistor es beta RC. RC es la resistencia de RC, esta es la resistencia del colector, sobre 2 RP. RP es un parámetro del transistor. Tanto beta como RP y GM son parámetros del transistor. Si se conoce beta y GM, que se llama transconductancia del transistor, se puede hallar RP. Y GM es fácil calcularla porque es igual a esta corriente de colector dividido por un VT. Eso es un voltaje de umbral del transistor
que es igual a 25 milivoltios. Esto es constante. Entonces estas son las ecuaciones básicas para calcular la amplificación de este amplificador diferencial de una sola entrada. Obviamente dice que la corriente de colector es la mitad de la corriente de la fuente de corriente. Obviamente esta corriente de colector, como los transistores son iguales, es la mitad de esta corriente. La relación de rechazo de modo común CMRR es un parámetro muy importante del amplificador diferencial. ¿Sí? Lo que se requiere en un amplificador diferencial es que tenga una ganancia en modo diferencial grande y una ganancia en modo común pequeño. ¿Por qué? Para que rechace la señal que está en modo común. El grado de rechazo se denomina relación de rechazo en medio común o simplemente CMRR. Ya es igual a la siguiente ecuación, que la amplificación diferencial, ¿sí?, en modo diferencial y la amplificación en modo común, o en decibelios hay que hallar 20 logaritmos de esa relación. Obviamente B1 tiene que ser diferente de B2. Ese rechazo de modo común es aproximadamente beta Rn sobre Rpi, o sea Gm por Rn, más o menos. Rn, ¿cuál es? Rn es esta resistencia. Bueno, vamos ahora a simular el amplificador diferencial. Vamos a simularlo en Workbench, ¿sí? Entonces tenemos una señal de entrada de 20 milivoltios, o sea 28 milivoltios, pico a pico. Recuerden que un voltaje pico a pico es raíz cuadrada de 2 por el voltaje. Raíz cuadrada de 2 pues es 1,4, y 1,4 por 20 da 28 milivoltios pico a pico a una frecuencia de 1 kHz. Aquí están las fuentes de polarización, 15 voltios y menos 15 voltios. Los transistores son 2N2222. La resistencia del colector 33 kiloohmios y la resistencia de emisor 10K, tal como aparece ahí. Lo simulamos. Aquí están las fuentes de más 15, de menos 15, la resistencia de emisor de 10K, la resistencia de colector de 3.3K, los transistores 2N2222. Aquí está la señal de entrada, que dijimos que era de 20 milivoltios a 1 kHz. Bueno, esto ya lo sabemos hacer en Workbench. Colocamos un amperímetro, tal como se muestra en la figura, con el fin de calcular la corriente del colector. Al simularlo, pues me dice que esa corriente de colector es 714.1 microamperios, o sea aproximadamente 0,7 miliamperios. Esa es la corriente que va por aquí del colector y la que va por acá, que son iguales. Y para mirar la señal de salida, aquí vamos a colocar la señal de salida y la señal de entrada. Ve, aquí está B0 y aquí está la señal de entrada. Colocamos un osciloscopio ahí y vemos la señal generada. Esta es la señal generada. Entonces, con esta señal generada, aquí tenemos la señal de salida y la señal de entrada. Con eso podemos calcular la ganancia que está acá, y el periodo es entre este punto y este punto, que nos da un 1000 microsegundos, o sea 1 milisegundo, que en frecuencia quiere decir 1 milisegundo en frecuencia es 1 kHz. Bueno,
Entonces aquí tenemos los datos que nos dio el simulador de Workbench. Bueno, aquí tenemos entonces la amplificación según estos datos que me dieron acá, que es 28.83 sobre 1.13. Eso me da 25.5. Eso es una ganancia de 25.15. Bueno, eso entonces es lo que quería explicarles sobre el amplificador diferencial, que funciona en modo diferencial y funciona en modo común. En este video vimos el amplificador que tiene solamente una señal de entrada. Próximo video vamos a ver el amplificador diferencial con dos entradas. No olviden suscribirse al canal y compartirlo porque sea visto por más estudiantes.